Hola, lo primero que vamos a ver es cómo abrir su archivo de su patrón de difracción de rayos X para que lo puedan tener ya en su programa Jade. Para esto, lo primero que vamos a hacer es irnos a File, acá en la parte superior izquierda, Read, y nos vamos a ubicar primero en la carpeta en donde tenemos nuestro archivo, y en este caso yo voy a abrir este primer archivo que se llama IC52100.xy. Le damos doble clic y se nos va a abrir nuestro archivo. Como vemos, aquí ya tenemos nuestro patrón de difracción graficado, en donde se tienen dos gráficas. Esta gráfica grande que es como la pantalla principal, en donde si damos zoom aquí, en esta misma nos vamos a acercar y en la gráfica superior, que es un poco más estrecha, se ve todo el patrón y se ve la zona en donde se hizo el zoom. Y para regresarnos aquí en esta misma podremos hacer seleccionamos todo el patrón que queremos ver, toda la parte, y ya podemos regresarnos a la vista original. También aquí en esta pantalla chica se puede hacer acercamientos y se va a ver reflejado en la gráfica principal. Cuando ya tenemos nuestro patrón de difracción, nuestro programa, ahora lo que sigue es, en caso de no saber qué materiales tenemos, hacer un análisis para identificar los posibles elementos o compuestos que tenemos en nuestro patrón. Para esto nos tenemos que ir a Identify, Search Match Setup, y aquí tenemos que seleccionar las bases de datos que, que nos pueden servir para identificar a nuestro material. Por ejemplo, en esta ocasión voy a utilizar inorgánicos, metálicos, cerámicos y comunes, ¿no? Le voy a dar OK y me va a salir que si quiero extraer la línea base y le voy a decir que sí, ¿no? Esto nos permite que nuestro programa encuentre más fácil nuestro patrones que se asemejen al nuestro. En este caso, como vemos aquí, me salió esta nueva ventana con algunos materiales existentes en donde podemos ver y desplazarnos para ver cómo estos coinciden, pues aproximadamente la mayoría de ellos con nuestro patrón que tenemos, ¿no? Podemos jugar con ellos y si tenemos una idea de qué material tenemos, podemos utilizar el que más se adecue. Por ejemplo, yo sé que esta muestra fue tomada para un acero IC52100, que es un acero base hierro. Entonces voy a seleccionar este, este material que es hierro sintético y le voy a dar aquí en X una palomita para seleccionarlo. Con esto ahora lo que sigue es cerrar la ventana y ya vamos a tener aquí presente, si se fijan, nuestra carta base. Esta nos va a servir a la hora de realizar el ajuste de los picos para determinar su ancho y otras de sus características. Algo importante que se tienen que dar cuenta y notar a la hora de analizar estos patrones de difracción es si estos llegan a tener alguna contribución tanto de K alfa 1 como de K alfa 2. Esto lo podemos notar si hacemos un zoom en alguno de los picos, en donde se observa como un codo, que este es producido por la presencia de los dos K alfas, K alfa 2 y K alfa 1, y entonces a la hora de hacer el análisis tenemos que tomar esto en cuenta. Este, En videos anteriores se vio cómo se extrajo la línea base, pero eso hace una corrección a la intensidad y elimina este factor. Por lo tanto, si queremos hacer nosotros mismos la extracción de la línea base para que todavía se contemple este codo que es necesario a la hora de determinar el ancho, nos vamos a Analyze, Fit Background, y aquí vemos cómo está la opción de si queremos incluir o no la radiación K alfa, ¿no?
Entonces, si la queremos incluir, tenemos que deseleccionar este botón, que es lo que queremos ahorita, y podemos también seleccionar el tipo de línea base a la que queremos obtener, ¿no? Por ejemplo, puede ser parabólica, lineal, etcétera. Nosotros vamos a utilizar por el momento una lineal, manteniendo esta opción deseleccionada y le damos Remove y vemos cómo ya tenemos la línea base removida, pero sin embargo seguimos teniendo la relación, bueno, el factor del K alfa 2 presente. Esto nos va a ayudar ahora también para, si queremos identificar el pico como lo habíamos hecho la vez pasada, nos vamos aquí, seleccionamos algunas de las bases de datos que nos pueden ser útiles y vemos cómo ya pues aquí nos produce una serie de elementos que, que coinciden con estos picos de difracción, ¿no? Por ejemplo, habíamos quedado en utilizar la del hierro, en donde si le damos doble clic, podemos también ver algunas de las características de la medición, como lo es el tipo de radiación que es cobre, su longitud de onda y algunas de otras características como la celda, los parámetros de red, etcétera. Y también si nos vamos a esta otra pestaña, podemos ver cuáles son las líneas en donde existe difracción y a qué plano corresponde y en qué ángulo se ubica. Le damos cerrar aquí. Entonces vamos a seleccionar esta del hierro, con lo que ya vamos a poder ahora hacer nuestro ajuste de, de los picos para determinar su ancho y poder calcular el tamaño de cristalito. Determinado una carta cristalográfica correspondiente a nuestro patrón de difracción, es con ella intentar hacer un ajuste de los picos para poder determinar el ancho de cada uno y así calcular el tamaño de cristalito para nuestro material. Para esto nos tenemos que ir a la sección de Analyze, Fit Peak Profile y en donde tenemos aquí una ventana en donde vamos a hacer el ajuste y se puede hacer una iteración y se puede, por ejemplo, cambiar el tipo de distribución a utilizar agregando lorentzianas o exponenciales y también si queremos integrar la presencia de K alfa 2, que en este caso sí queremos, como vimos eh, en, en- en videos anteriores, entonces sí la vamos a seleccionar y como ya identificamos un PDF, pues una carta cristalográfica que nos ayude a identificar la ubicación de los picos, pues nos vamos a dar en que sí, sí queremos utilizar este PDF. Lo que sigue es determinar aquí el tipo de ajuste que queremos. Por ejemplo, vamos a usar un pseudo void y le vamos a dar en Fit All Peaks. Y esto ya nos generó un ajuste de los picos que corresponden cercanos al PDF que habíamos encontrado antes. Por ejemplo, si acercamos aquí, podemos ver cómo en la línea morada se hace ya el ajuste y si queremos ver los cambios dependiendo de la distribución podemos seleccionar alguna tomando en cuenta también la parte de las colas, por ejemplo. Entonces aquí vamos a utilizar esta pseudo void. Este factor de skewness es cuando los picos son asimétricos, pero en este caso lo vamos a dejar así y le podemos dar refine para hacer iteraciones. Ahora nos vamos a trasladar al siguiente pico. Esto estoy girando la perilla del mouse, nos deja desplazarnos hacia la derecha o hacia la izquierda y podemos ver que aquí también se encontró pues un ajuste adecuado. Entonces, lo que sigue es darle clic en Report
en donde podemos ver cómo los dos picos se tienen aquí presentes y nos da algunos parámetros del centro de cada uno de ellos, del ajuste, la altura, el área, bueno, el porcentaje del área, el ancho, que este es el que nos interesa en este caso, y el breadth, que es, como vimos en clase, el otro método para determinar el ancho, que también te puede servir para calcular el tamaño de cristalita, ¿no? Entonces, estos dos valores, en especial el FWHM, es el que vamos a necesitar para determinar el tamaño de cristalito. Estando en la ventana de reporte, como vemos, aquí podemos ver algunas de las características de los ajustes y en la parte del FWHM, este ancho, pero en ángulos 2 teta, que son las gráficas que estamos utilizando. Y aquí se pueden realizar diferentes funciones, como el imprimir el reporte, exportar los datos del ajuste, de cambiar colores, las líneas, etcétera, y que nos pueden ayudar para presentar mejor los datos. Por último, otra manera de identificar o de obtener algunas cartas cristalográficas que se asemejen a nuestro patrón de difracción es a través de la opción de PDF, en donde si nos vamos a la opción de química, nos sale esta tabla periódica. Para esto, si tenemos alguna idea de lo que es nuestro material, podemos seleccionar algunos elementos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el hierro y el oxígeno, por si tenemos algún óxido. Y entonces le damos OK y nos van a salir una serie de cartas cristalográficas de diferentes estudios que se han hecho y en donde si nos desplazamos entre ellas podemos ver, voy a poner aquí, cómo van cambiando los picos de difracción dependiendo de en cuál estamos, ¿no? Existe una gran variedad de estas. Por ejemplo, esta es la que habíamos usado en ejemplos anteriores, en donde si le damos clic a alguna de ellas, pues se pueden ver las líneas de difracción o los picos y los parámetros en los que se usó el análisis y algunas características de la celda. Como vemos aquí, tenemos una mezcla de los compuestos posibles con esos dos elementos que elegí, tanto hierro, óxidos de hierro o oxígeno molecular.